y los organismos que viven a más baja temperatura, su DNA es más rico en adenina y timina. ¿Esto por qué? Porque a alta temperatura necesitas que el DNA esté estable. Entonces el DNA se estabiliza precisamente con este tipo de enlaces. Y a baja temperatura no te puedes dar el lujo de tener mucha guanina y citosina, porque entre más baja sea la temperatura, más energía necesitas para romper el enlace. Entonces gastaría más energía la célula para hacer el proceso de división celular. Entonces para evitarse esos gastos innecesarios, los organismos son más ricos en adenina y timina. Bueno, proporcionalmente se supone que al empezar a hacer la secuenciación de los organismos, se dieron cuenta precisamente de que estos se emparentaban antes de ver precisamente la estructura del DNA, porque al momento de que veían el porcentaje de guanina que tiene un organismo, el porcentaje de adenina, el porcentaje de timina, el porcentaje de citosina, veían que se emparentaban más o menos. Entonces, por ejemplo, si saco el DNA de una célula y contabilizo qué porcentaje de ese DNA corresponde a guanina, por ejemplo, encontraba, no sé, un 35%. Y de ese 35%, y entonces el porcentaje que corresponde a guanina, pues también debería corresponder a citosina. Entonces a lo mejor aquí tenía un 34% o cosas así. Y entonces ya nada más tengo 35, ¿son qué? 70, bueno, 69. Eso significa que entonces aquí esto nada más me da para un 15 y un 16. Eso en el organismo A. Eso en el organismo A. En el organismo B encontraba que a lo mejor era 20, y entonces este es 30 y 30. En el organismo X, ahora voy a tener, no sé, ¿qué les gusta? 40, 10 y 40. Cosas así. O sea, ya sospechaban desde antaño, cuando empezaron a hacer las secuenciaciones, ya sospechaban que estaban emparentadas esta y esta base. Antes de lograr ver la estructura tridimensional, ya lo estaban sospechando, porque los porcentajes de cada una correspondían siempre a la otra. El que salía de la tabla era el uracilo, pero pues eso es porque el uracilo no está presente en el DNA. El uracilo nada más está presente ¿dónde? En el RNA. Bueno, pues sí, empezamos a ver algunas diferencias. A ver, ADN y ARN. ¿Qué pasa con la cadena? ¿Qué pasa con la cadena de cada uno de ellos? En el ADN es una cadena doble. En el RNA es simple, es una cadena simple. ¿Qué pasa con el azúcar? ¿Qué azúcar tiene el DNA? Es desoxirribosa. Desoxirribosa. ¿Qué pasa con el RNA? Es ribosa. Vamos a la estructura. Bueno, olvídenlo. Mejor se las pongo acá. Entonces es O, CH, ¿qué? OH y CH2 y OH. Ahí está. ¿Esa quién es? ¿Ribosa o desoxirribosa? Ribosa. Es ribosa. Para que fuera desoxirribosa, ¿qué le falta o qué le sobra? Le quito este oxígeno y este hidrógeno pues es igual a este otro. Entonces aquí queda CH2. Y esa es la desoxirribosa. ¿Y eso es importante? ¿Ese oxígeno estorbará para algo? Para formar alguna clase. ¿Qué creen que no? A nivel enlace no. Lo que pasa es que, hago una pregunta, el RNA entonces se encuentra de manera nativa como cadena simple, pero el RNA es incapaz de formar doble cadena. O sea, ¿no puede? Sí puede. Hay virus de RNA que son de doble cadena. Es de doble cadena el virus. Entonces el RNA sí puede formar doble cadena. Pero entonces, ¿por qué no es muy común que se vea la doble cadena? Porque la doble cadena de RNA
es muy estable. Cuesta mucho trabajo separarlo. ¿Por qué cuesta mucho trabajo separarlo? Porque esta patita que está aquí impide que entren las moléculas de agua. Todas estas estructuras que estamos viendo son hidrófobas. O sea, estas cosas, si la quieres solubilizar en agua, no vas a poder. Esto, o sea, tú tienes la timina o la adenina así solita, el polvo, y lo quieres solubilizar en agua, no vas a poder. Esta cosa es bastante hidrófoba. Entonces, cuando están unidas al esqueleto ya de la adenina, es otra cosa. Otra cosa que pasa, ¿qué pasa cuando tengo un doble enlace? ¿Cómo es la geometría de la molécula? Cuando tengo un enlace simple, carbono, y los tres hidrógenos por acá, esta geometría es que nombre plana, está nombre, es un prisma. O sea, tengo el carbono y a los tres extremos, y el otro sería hacia arriba, tengo los hidrógenos. Entonces forma un prisma, una pirámide. Pero cuando tengo un doble enlace, eso obliga a que, también este está mal. Esto obliga, cuando tengo un doble enlace, esto obliga a que esto sí está en un plano. Y entonces el ángulo aproximado, como estos son 360 grados, el ángulo aproximado de esto son 120 grados, también de este y del otro, aproximado, depende de la electronegatividad de los grupos y bla bla bla. Pero entonces esto tiene una geometría plana completamente. Entonces, al estar en una geometría plana, todas estas moléculas son ricas en dobles enlaces. Entonces, prácticamente la pura molécula está en un solo plano. Entonces, puedes aplanar la otra y tienen movilidad de esta forma. Y entonces está una base en un plano, la otra base está en un plano más abajo y tiene un espacio hueco. En ese espacio hueco pueden entrar otras moléculas. De hecho, las moléculas que entran en esos espacios se llaman ¿cómo? ¿Qué? ¿Cómo? Se llaman agentes intercalantes. Y los agentes es con J o con G de gato. Con G de gato. Los agentes intercalantes son moléculas que pueden ocasionar mutaciones en el DNA. Bueno, entonces resulta que también este espacio es aprovechado. De hecho, préstame un cuaderno. Préstame tu cuaderno. Híjoles, no voy a doblar la pasta. Entonces, hagan de cuenta que todas estas, cada una de las hojas son moléculas del DNA. Bueno, son estas bases. Pero pasa algo muy chistoso, están giradas, eso significa que hacen esto. O sea, es como si tuvieras esta estructura. Entonces, así como si ustedes escriben algo aquí y lo pueden leer en esta parte, las proteínas que se encargan de leer el DNA pueden leer más o menos la secuencia. Si hay adenina, guanina, timina, citosina, o va campechaneándose así, pueden leer la secuencia porque no están juntas, sino que tienen una separación más o menos fácil de identificar. Entonces, las moléculas que leen el DNA, pues, las que detectan los genes, tienen que tener grupos que se puedan intercalar en las bases para abrir las cadenas. Ajá. Y entonces, si el OH de la ribosa me estorba, no puedo hacer eso. Entonces, es imposible, o por lo menos es más difícil, es más difícil encontrar un organismo que sea de doble cadena de RNA y que sea muy grande. Solamente hay organismos de DNA de doble cadena que no están sintetizando proteínas de manera constante, que no se está sintetizando el gen, porque es muy costoso energéticamente, porque no pueden entrar las otras proteínas, ni el agua entra. De hecho, el agua no entra aquí. De hecho, la mayoría de los agentes intercalantes tienen esta estructura. Uno de los mutágenos más comunes pues tienen estas estructuras que son derivados del petróleo. Algo así. O sea, estas sustancias pueden actuar como intercalantes. Obviamente tienen que tener dobles enlaces para que sean planos. Y se puedan meter ahí.
y esas sustancias actúan como intercalantes. Uno de ellos, el más famoso de los agentes intercalantes que se utilizan, es el bromuro de etidio. El bromuro de etidio se utiliza mucho para ver el DNA porque florece muy bonito. Entonces tú le pones 2UV al bromuro de etidio y florece, y cuando se le pega el DNA se ve bien bonito el DNA. El pequeño problema del bromuro de etidio hoy en día es que es mutagénico, bueno, causa, ya saben, cáncer, esas lindas cosas que quieren evitar. Entonces por eso no se utiliza tanto, ya no se utiliza tanto. Bueno, a ver, entonces, ¿qué otra cosa tienen de diferente? Aparte de la cadena, el azúcar, ¿qué más? El hecho de que tenga una cadena, de que la cadena sea doble, eso significa que el DNA corre en antisentido. ¿Qué significa que es antisentido? Pues como las avenidas, un carril de ida y uno de vuelta. ¿Es circular? No es ARN. El ARN no es circular, es ahorita les digo unas estructuras. Eso significa que entonces aquí tienes el fosfato, aquí tienes la base, y se carga aquí con otro oxígeno, así, ¿verdad? Aquí hay otra base, el fosfato, ahí no sé cómo va, pero entonces el otro va en antisentido. Aquí es, qué inmenso, es que el fosfato no va para afuera, con razón. Sí, aquí es oxígeno, y el fósforo va aquí en medio. Y también, entonces aquí va un oxígeno, va el fósforo, y va otro oxígeno, y ahora sí se va así. Bueno, entonces significa que entonces oxígeno, fósforo, oxígeno, de nuevo otra vez el azúcar, vamos a dibujarlo así, y entonces la base va para acá, creo que no sé si lo escribí bien, bueno, base, pero una está corriendo así y la otra corre hacia abajo. Ajá. Entonces eso es lo que significa que es antisentido. ¿Cómo es el RNA? El RNA